Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga este tiempo de la predicación. Me acompañan, por favor, en oración. Padre amado, tú conoces mis flaquezas y mis debilidades, Señor. Conoces, Señor, la necesidad y la dependencia que tengo de ti primeramente, Padre, y quiero ponerme primeramente en tus manos, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable. Que tú seas, Señor, el que sea glorificado, Padre. Que tú me bendigas, Señor. En medio de mi debilidad física, en medio de mi debilidad espiritual, en medio de mi torpeza para hablar, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Socórreme, Señor. Padre, para que tú seas engrandecido en esta mañana, Señor. Pero también, Padre, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Rogamos, Señor, de tu preciosa gracia, Señor. De tu santa presencia en medio de tu pueblo, Padre. Para que todo esto sea hecho conforme a tu voluntad, Padre. Para que todo esto sea hecho para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos llenarnos de gozo, Señor, al estar en tu presencia, Señor, al estar en comunión contigo, Padre, para que hables a nuestros corazones, Señor, a nuestras conciencias, a nuestras mentes, Señor, para que suplas nuestras necesidades, Señor, para que seamos santificados, Padre. Padre, para que aquellos que no te conozcan, Señor, tengan hambre de ti, para que tú obres salvación, para que des vida a los muertos, Padre. Padre, porque tú te gozas, Señor, en hacerlo, así como lo vimos en la meditación, Señor. No buscas tú a los justos, buscas a cada uno de nosotros que estamos en nuestros delitos y pecados, en nuestras más grandes tinieblas, Señor, y haces resplandecer tu preciosa luz, Señor, para que podamos contemplar tu salvación en Cristo. Oh, Señor, haz tú la obra y engrandécete, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos puestos de pie, por favor, vamos a leer juntos la última porción de este capítulo 1 del cántico de Zacarías, hermanos. Y ahorita les digo, a partir del vamos a leer todo, pero la parte que vamos a estar estudiando en esta mañana es del 76 al 80, hermanos. Es la profecía de Zacarías del 67 al 80. Dice así: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz
a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Un segundito, hermanos. Hermanos, la última vez que me tocó compartir la palabra con ustedes, habíamos visto que este cántico de Zacarías estaba dividido en dos partes. La primera, la cual ya vimos la anterior vez, era del 68 al 75 y vimos que cómo Zacarías estaba alabando al Señor porque había provisto de esa salvación a su pueblo, esa salvación que había prometido por medio de los profetas, esas promesas y esos juramentos dados a sus padres y que ahora estaba alabando al Señor porque estaba viendo cumplirse las promesas. Pero también vemos esta segunda parte, hermanos, del 76 al 80, donde ahora está mirando a Zacarías, a su hijo pequeñito, con esperanza. Y que por eso podemos decir, este cántico es un cántico de esperanza. Así como los otros eran cánticos de gratitud, cánticos de amor, este es un cántico de esperanza que está viendo Zacarías por medio de su hijo, porque este niño es esa evidencia de lo que está por ocurrir. Así como el Señor había cumplido esa palabra que Dios había dado a Zacarías de darle un hijo, a pesar de su incredulidad y que por eso le dio esa señal le había dicho por medio del ángel, como no has creído, tú ahora vas a quedar mudo. Y esa va a ser una señal de que verdaderamente va a ocurrir lo que el Señor ha hablado por medio de mí. Pero ahora este niño se convierte en esta preciosa señal de esperanza de que así como está ocurriendo esto, verdaderamente ya está a la puerta el Salvador, el Hijo del Altísimo. Y que por eso Zacarías está viendo con tanta esperanza, con tanta expectación a su hijo. Antes había recibido este mensaje con incredulidad, pero amados hermanos, ahora estaba lleno de esperanza, lleno de gratitud, lleno de adoración a su Dios, porque este hijo le estaba asegurando que el Salvador estaba a punto de llegar al mundo. Y por eso se dirige a este pequeñito, a este recién nacido de 8 días y le dice, tú, hijo mío, serás profeta del Altísimo, porque en él cumpliría todo lo profetizado en Isaías 43. En Isaías 43 nos dice la palabra, voz que clama en el desierto. Y este es el Señor diciendo, preparad el camino a Jehová, enderezad el calzado en la soledad a nuestro Dios. Y también es lo que dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío, dice el Señor, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios entonces había designado a este pequeñito de ser precursor del Mesías, del Salvador, del tan deseado y tan anhelado Señor.
y le había encomendado entonces a este pequeñito preparar el camino del Rey Celestial. Y ahora, hermanos, quizás podemos preguntarnos, ¿qué es lo que significa preparar el camino? Bien, en los tiempos antiguos, cuando un rey estaba por visitar a una ciudad, lo primero que hacía era enviar sus oficiales. Eran unos oficiales reales que tenían el propósito ciertamente de anunciar la llegada de su rey. Como embajadores del rey, entonces ellos tenían esa responsabilidad y debían anunciar al pueblo la llegada de su rey. Pero no solamente eso, ellos literalmente tenían que preparar el camino, porque estos oficiales también eran aquellos responsables de asegurarse de que todos los caminos estuvieran transitables para el carruaje real, para que estuviera todo en perfectas condiciones. Tenían que asegurarse entonces de que fueran allanados o limpiados los caminos, que fueran rellenados todos los baches, que fueran construidos los puentes necesarios, que fueran enderezados los tramos o los caminos que fueran peligrosos, de tal manera que todo esto estuviera listo y estuviera completa la obra para que pudiera llegar ese rey. Los oficiales reales no solamente avisaban la llegada del rey, también llamaban al pueblo a estar listos para esta visita. Porque nosotros no nos ponemos cualquier ropa para estar delante de un rey. Entonces deben de estar listos con las mejores ropas para estar delante de la presencia de su rey. No debe de haber pretextos como lo vemos en las parábolas por ejemplo, en las comidas, en la cena, en las bodas, alguien que está anunciando voy a casarme y le decía a uno, no, tengo que hacer esta cosa. No, deberían de estar listos y decir, ese día es para mi Señor, el Rey. Y de hecho, este pueblo participaba en la preparación de estos caminos. No eran los oficiales reales que se encargaban entonces de estar haciendo toda esta obra en los caminos. Los oficiales reales se encargaban ciertamente de validar que los caminos se encontraran conforme al estándar solicitado por su rey. Y por eso, preparar los caminos era una señal de honor y de sumisión por parte del pueblo para su rey. Porque está diciendo, entonces yo como pueblo estoy poniendo manos a la obra porque yo amo a mi rey, porque yo estoy bien con mi rey, porque yo honro a mi rey. Así que Juan prepararía ese camino en un sentido espiritual. Él quitaría entonces todos esos obstáculos, llamándolos al arrepentimiento, para que su pueblo hiciera a un lado sus pecados. Él enderezaría los caminos que fueran torcidos, ya sea por engaños, ya sea por hipocresía, ya sea por falsas doctrinas, doctrinas erradas, anunciándoles que la salvación de sus pecados es por medio del Cordero de Dios. Allanando también los montes de esos caminos que fueran lisos, planos, para que todo orgullo y arrogancia, porque ellos confiaban en sus obras religiosas, y les impedía entonces ver la gloria de ese camino de redención. O también era necesario rellenar esos baches de esos corazones que estaban desolados, sin ninguna esperanza. Porque imagínense, hermanos, si yo estoy en medio de una religión de obras, ¿qué clase de esperanza puede haber para mi alma? Y entonces también, por medio de este profeta, traería Dios esperanza al mostrarles ese sol de justicia para que fueran alumbrados sus corazones. Por eso, no solamente dice que este pequeñito sería el profeta del Altísimo,
Por eso dicen las Escrituras que Dios por medio de este profeta Juan les daría el conocimiento de salvación a su pueblo, porque su pueblo por lo general estaba equivocado. Ellos buscaban una liberación política como ya lo hemos visto. Ellos entonces tenían que entender que lo que necesitaban era una liberación espiritual, una salvación de sus pecados, una redención por parte de su Salvador. Pero, amados hermanos, para que ellos pudieran entender ese conocimiento de salvación, primero era necesario dar a su pueblo el conocimiento de sus pecados, para que fueran conscientes de su culpabilidad y de su inmundicia delante de Dios, para que posteriormente Juan pudiera presentarles por medio de la fe a Jesucristo como este precioso Salvador. Porque ¿cómo podría presentarles entonces este mensaje de salvación a alguien que piensa que no necesita redención de sus pecados? ¿Cómo puede darle a alguien medicina a alguien que no considera que está enfermo? Por eso las predicaciones de Juan eran tan directas, duras, que confrontaban el pecado para no dejarlos cómodos con él. Y llamaba entonces a su pueblo con urgencia al arrepentimiento. Por eso se nos narra de esta manera a Juan el Bautista: vuélvanse de su maldad, porque el juicio de Dios es inminente y su reino está cercano. Den frutos dignos de arrepentimiento. Podemos llegar a pensar, hermanos, que Juan era un hombre muy duro al presentar este mensaje, pero, amados hermanos, era necesario confrontarlos con su pecado. Así como la piedra necesita un golpe muy fuerte y reiteradas veces hasta que es quebrada, hermanos, así de la misma manera, ese pueblo necesitaba esa palabra de Dios. Como dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que, por medio de la ley, era señalado su pecado, pero por medio de la gracia, de la redención que hay en Cristo Jesús, se les mostraba la salvación por medio del perdón de sus pecados. Y que por eso no solamente los llamó al arrepentimiento, sino que Juan también pudo decirles: he aquí, contemplen al Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que puede limpiarlos de todos sus pecados. Él es el que ustedes han esperado tanto tiempo. Él es el que puede redimirlos. Él es el que puede comprarlos con su sangre preciosa. Aquí es donde entonces también, más adelante, donde dice: para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de Dios, comienza a enfatizar que solamente es Dios el que salva. Y que Juan entonces es ese instrumento escogido para dar ese conocimiento a su pueblo, ese conocimiento de la salvación por medio del perdón de sus pecados. Podemos entonces ver con claridad que la salvación es por medio del perdón y no por medio de los méritos humanos. La salvación del ser humano siempre ha sido, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, por medio de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento vemos todas esas figuras y todos esos símbolos que apuntaban a Cristo. Y todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían que confiar en aquel que esperaban. Y nosotros vemos por fe en el pasado aquel que ya ha hecho la obra, aquel que ya vino, aquel que ya nos redimió. Y entonces es aquí, amado amigo, donde puedo preguntarte para que puedas reflexionar en esta mañana. Hermano o amigo, perdón, primeramente, ¿crees? ¿Crees que eres cristiano o creyente porque escuchas predicaciones? ¿Porque estás haciendo tu mejor esfuerzo? Porque eso no te va a servir de nada.
Lo que necesitas primero es saber que has pecado contra Dios. Es saber que tus pecados, al igual que los míos, son sumamente repugnantes y dignos de su ira. Que eres un vil pecador como yo, que has mentido o que has fornicado, que idolatras la riqueza y que no tienes nada que ofrecerle al Señor. Y que por el contrario, lo único que mereces es aquello que no te está diciendo que para que no seas condenado, amado amigo, el Señor está mostrando la luz de su misericordia, porque Él ofrece el conocimiento de salvación por medio de Jesús para el perdón de todos tus pecados. ¿Piensas que puedes vivir como te plazca? ¿Que para eso es el mensaje de la cruz? ¿Que puedes seguir pecando contra el Señor al fin que la gracia ya vino? ¿Que para eso somos salvos? De ninguna manera. El Señor te manda que des frutos dignos de arrepentimiento, como lo dijo Juan, porque no hay una sola persona, un creyente verdadero, que entienda correctamente este mensaje de salvación, que confíe en Cristo, que sea salvo de sus pecados y que permanezca su vida completamente igual y menos aún que esté justificando todos sus pecados. La fe en el Señor Jesucristo siempre vendrá acompañada de un arrepentimiento de nuestros pecados. Ahora bien, ¿crees que Dios no sería capaz de perdonar todos tus pecados? También te equivocas. Porque precisamente se nos habla aquí que el conocimiento de salvación es para el perdón de nuestros pecados. Y nos dice enfáticamente, por la entrañable misericordia de nuestro gran Dios. Entrañable misericordia, amados. ¿Has sentido cómo se conmueven tus entrañas cuando estás preocupado por tu hijo, por tu ser querido que está sumamente enfermo, que está a punto de morir? ¿Conoces ese dolor en tus entrañas, amado? Pues ese dolor no se compara de ninguna manera con la profunda y entrañable misericordia de Dios. Porque Dios no quiere la muerte de los impíos. Porque Dios no quiere que perezcan y sean condenados en el infierno. Porque Dios verdaderamente tiene un profundo y entrañable amor y misericordia. Porque esto refleja el perfecto, amoroso carácter de Dios. Así que, amado amigo, que no se engañe tu corazón al pensar que no puedes recibir el perdón de Dios, porque por eso ha sido puesto en alto para que pueda brillar sobre todos aquellos que estaban en tinieblas. Por eso dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Porque con ese corazón de misericordia, Él hizo un plan de redención. Con ese mismo corazón, el Padre envió a su Hijo. Con esa eterna misericordia, Dios nos visitó con ese sol naciente. Es lo que significa desde lo alto en la aurora. Ese sol naciente, ese cuerno de salvación que es Cristo Jesús. Porque Él es el poder y la sabiduría de Dios. Este cántico nos está hablando de ese sol de justicia profetizado por medio de Malaquías. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ese sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Nuestro Dios se ha levantado como ese sol de justicia, hermanos. Ese sol que está en su cenit. Ese sol de justicia que brilla mucho más resplandeciente que nuestro sol de mediodía, para que sean alumbrados todos los hombres con el conocimiento de salvación
para que sean perdonados todos sus pecados. Y Zacarías también tenía en su mente el hermoso capítulo de Isaías 9, esos versículos del 1 al 7. Déjenme leérselos, hermanos, que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados por pasto del fuego. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará sobre su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, permítanme explicarles entonces de la siguiente manera. Adán ciertamente desobedeció al Señor al confiar en la voz de su mujer y por tanto en la voz de la serpiente. Y al hacer esto, lo que hace es perder el reino. Y entonces quien tiene ahora el reino es la serpiente, es Satanás, quien entonces tenía oprimido porque él odia al género humano porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces los tenía en temor de sombra y de muerte. Pero entonces el Señor envía, el Padre envía a su Hijo Jesucristo, el verdadero Rey, el legítimo Rey de Israel. Y Él viene y Él cumple lo que no pudo hacer Adán. Él vive en perfección y además Él muere y derrama su sangre preciosa por su pueblo. Pero no solamente muere, Él resucita. Y al resucitar, anula el poder de Satanás. Y no solamente lo anula, Él despoja a Satanás y a los principados, a ese usurpador que se había puesto en su reino. Y Él reclama su reino como el legítimo rey de Israel. Y al hacer esto, ahora Él llama a todos aquellos que estaban en esa sombra de muerte, que estaban en tinieblas, que estaban sometidos bajo el reino opresor del diablo. Y entonces Él los llama y les dice: vengan a mí, porque yo ya no soy como su anterior rey. Yo soy un rey compasivo, yo soy un rey lleno de misericordia, de amor y de gracia y de verdad. Porque yo he derramado mi sangre para adquirirlos. Ya no son más hijos del diablo. Ya no pertenecen más ustedes a las tinieblas. Ahora yo los he comprado con mi sangre preciosa. Ahora ustedes me pertenecen a mí. Crean en mí y sean salvos. Ese es el conocimiento de salvación y que Dios lo ha puesto en lo más alto para que pueda brillar en los lugares más recónditos, más lejos, más retirados, para que el más vil de los pecadores pueda alcanzar a ver ese conocimiento de salvación y pueda ser atraído por la gracia y el amor de este Rey, para que pueda conocer de su amor, para que pueda ser salvo por su pura gracia, por su pura misericordia, porque Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido el pecado.
Y ahora también. Entonces, si lo ven, no solamente lo que hace el Señor es vencer y ponerse y establecer su reino sobre la tierra, ponerse como este rey y establecer su reino. No les está ahora diciendo a los súbditos, tienen que hacer méritos y muchas justicias para que entonces ustedes puedan ser parte de mi reino. No, Él les está hablando palabras de misericordia, les está hablando palabras de paz y de reconciliación. Crean en mí y sean salvos. Y sea quitada entonces su tristeza y toda su angustia, y que los corazones desalentados cobren esperanza, dice este rey, y que sea rebosado de alegría y de gozo su corazón desde ahora y para siempre. En estos que crean en mí cumpliré mi deseo de que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida, y que en la casa de mi Dios habiten para siempre. Así que, amado hermano, no sirvas al Señor con temor, hablando de ese miedo de que seas desechado o que seas despreciado. Porque Dios nos ha mostrado sus tiernas misericordias en Cristo Jesús. Porque Él se complace de nosotros por la obra de su Hijo. Así que sírvele con gozo, sírvele con alegría, porque Él se ha compadecido de ti. Y tú, amado amigo, si eres esclavo de tu pecado, esclavo del reino de las tinieblas, esclavo de Satanás, mira aquel que ha sido levantado en alto, es nuestro Dios, el Hijo eterno de Dios encarnado. Él no te paga como tu pecado. Él no te destruye ni provoca tu condenación de tu alma. Él puede liberarte. Clama a Él hoy. Hoy tendrás vida y esperanza. No necesitas levantar tu mano. Allí en ese lugar donde estás, puedes clamar a Jesucristo que resucitó. Puedes confesarle tus pecados. Puedes pedirle que te perdone de todos ellos. Puedes pedirle que te limpie por medio de su preciosa sangre, que te acepte en su reino por esa entrañable misericordia. Oh, amado amigo, te suplico que creas en el Señor hoy para que seas salvo, para que puedas ser partícipe de ese amor. Amado amigo, ese amor es inagotable. Ese amor es indescriptible. Pero ese amor es suficiente para salvar al más vil de los pecadores, no importando en qué lugar se encuentre. Y amado amigo, también hermano que nos escuchas, que continuamente estás diciéndote que no puede perdonarte el Señor. Como dice una parte de la Escritura, me ha visto el sol y me ha quemado. Pero sabes, el Señor sigue viendo y compadeciéndose de ti y te ve precioso, te ve preciosa, porque te ve a los ojos de su Hijo Jesucristo. Por eso, no caigas en incredulidad y ve que su amor puede y su sangre es suficiente, porque es lo que dicen las Escrituras, que Él nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. No para que volvamos a las tinieblas, ciertamente vamos a poder estar cayendo, pero al mismo tiempo su gracia es mayor. Porque donde abundó el pecado, dice las Escrituras, sobreabundó su gracia. Su gracia es más que suficiente. Aun cuando Pablo, que estaba con un aguijón y que le decía, Señor, quítamelo, le dice, bástate mi gracia. Así también, tu amado amigo, que luchas continuamente con tu pecado, ciertamente arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tu maldad, pero mira a Cristo, que es suficiente para ti. Que sea más que suficiente esa gracia que Dios ha dado a hombres viles pecadores y que se ofrece gratuitamente, y que si era sumamente imposible, amado amigo, que
fuéramos reconciliados con Dios, aún siendo pecadores, perversos, enemigos de Dios, ¿cuánto más ahora que hemos sido reconciliados? ¿Cuánto más ahora que Él ha puesto el sello de su Espíritu en nosotros? Por eso, amado amigo, amiga, cree en el Señor y serás salvo. Y hermano, hermana, por favor, abraza por medio de la fe nuevamente a Cristo, porque es suficiente para ti y para mí. Y dice después que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hablando de Juan, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nos estaba diciendo, por una parte, que el niño crecía con normalidad, pero al mismo tiempo recordemos también que sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran de edad muy avanzada. Y es muy probable, hermanos, que Juan quedara huérfano a una edad temprana. Pero aún así, se asegura que este pequeño seguiría siendo fortalecido, tanto físicamente como espiritual, porque Dios es el que lo estaba sosteniendo. Es decir, Dios lo estaba capacitando con todas las cualidades para este ministerio al cual él había sido llamado. Todas esas cualidades mentales, morales, espirituales, él lo estaba capacitando. Dios estaba formando el carácter de este profeta y para eso fue llevado al desierto hasta el momento de su aparición. Y el desierto, podemos ver que el desierto puede ser un símbolo o es sinónimo de prueba, porque es un lugar desolado, donde no puedes confiar en ninguna otra cosa. Te encuentras completamente en dependencia de la providencia y de la misericordia divina. Es en el desierto entonces donde Israel fue probado y donde falló. Es en el desierto donde Jesús, nuestro Señor, fue tentado y venció. Y para el creyente, este tiempo es como un peregrinar en el desierto, porque de ninguna de las cosas que hay aquí en este mundo puede satisfacer nuestras almas. Aquí es donde se forja entonces el carácter del cristiano, donde aprende obediencia, donde nos debilitamos y Él es el que nos fortalece, donde buscamos al Señor como nuestro socorro y Él es el que contesta en medio de nuestro clamor, en medio de nuestros más grandes temores. Él es el pan de vida. Cristo es el único que puede sostenernos en este desierto. Aquí entonces es donde somos perfeccionados, donde somos corregidos, donde somos santificados por nuestro amante Dios hasta llegar a las moradas celestiales. Y además, seguramente fue aquí en el desierto donde Dios llamó a Juan para anunciarle que él habría de hacer esa liberación espiritual de su pueblo. Él debería de preparar entonces ese camino, como también, así como Moisés, hermanos, que liberó al pueblo de Egipto. De la misma manera, Juan entonces recibió el mandamiento de parte del Señor en el desierto para despertar a su pueblo y para hacerles ver su necesidad de arrepentimiento. Pero además, para presentarles además. Juan debería presentarles al Mesías, como ya lo vimos, para que su pueblo tuviera conocimiento de salvación para el perdón. Y el hecho de estar en el desierto también implica soledad. Y quizás podemos ver la soledad como algo malo, pero aquí la soledad es sinónimo de pasar tiempo con Dios. Juan tenía muchísimo tiempo para estar a solas con el Señor y ser fortalecido. Y fue de la misma manera, hermanos, que
que San Patricio, quien experimentó una profunda transformación espiritual, fue precisamente en el cautiverio. Él sufrió las condiciones extremas, más extremas, durante alrededor de 6 años, donde estaba aislado y estaba cuidando ovejas. Y fue en esa soledad, en el frío, en el sufrimiento, donde comenzó a orar intensamente. De esa manera entonces comprendió su necesidad espiritual. Es entonces ahí en ese desierto, en esa soledad, donde él se volvió sensible a Dios y desarrolló una firme y profunda fe. Y finalmente entonces podemos llegar a las siguientes aplicaciones. Recuerda la entrañable misericordia de nuestro Señor. Recuerda que Él ha mostrado su favor para con los pecadores y por eso hoy habla nuevamente a nosotros. Él nos dice, como lo vimos ¿se acuerdan en la meditación? Gózate, repósate, porque yo he vencido a tus enemigos. Para que podamos seguir creyendo y que al momento de creer se llenen nuestras bocas de regocijo, de alabanza, de adoración y de consuelo, de fortaleza nuestros corazones, para que nuestra tristeza se convierta en baile. Además, hoy más que nunca necesitamos ser formados también nosotros como hombres, así como fue formado Juan. Pero el mayor problema es que tenemos miedo a sufrir y por lo tanto no tenemos ese carácter varonil que se necesita para poder servir al Señor. Es cierto que es el Señor el que levanta a los hombres, a sus ministros. Es cierto que también nos pide el Señor que oremos para que Dios envíe siervos, obreros a su mies, porque son pocos los obreros. Pero también es cierto, amados hermanos, que hay muy pocos obreros por causa de la cobardía de muchos hombres. Porque no queremos sufrir, porque no queremos comportarnos varonilmente. Otra aplicación, hermanos, por eso es que hay tanto rechazo a los hombres varoniles en ese mundo. Ese mundo odia a ese tipo de hombres. Esos hombres que son mansos. Y mansos no significa que siempre se quedan callados, sino más bien son esos hombres que saben canalizar su potencia, que tienen dominio propio, pero que al mismo tiempo saben hablar con la verdad, saben denunciar el pecado y que cuidan y protegen a sus familias. Debemos de orar al Señor para pedirle que nos capacite para ser esa clase de hombres. Hermano, otra aplicación en tu familia, no tengas miedo de señalar el pecado a tus hijos, porque señalarlo además, hermanos, con el objetivo de avergonzarlo de su conducta. Ejercita tu autoridad. Tampoco te rehúses a pasarlo por la vara de la disciplina o por la vara de la aflicción, porque precisamente es eso que va a formar su carácter. Y al mismo tiempo, al mostrarles esa condición de pecado, es una preciosa oportunidad para mostrarle y alumbrarle con la luz del Evangelio de Jesucristo, para que entonces pueda llevarlo tú a Cristo. Hoy, otra aplicación, amados hermanos, es que hoy estamos repletos de muchísimas cosas que roban nuestra atención. Y eso no nos permite discernir correctamente la voluntad de Dios.
no nos dejan desarrollar una fe firme como la de Juan. Y ya sea con o sin sufrimiento, debemos aprender a estar solas con el Señor, para que de esta manera pueda ser fortalecida nuestra comunión, nuestra fe, y que seamos capaces entonces de discernir la voluntad del Señor. Otra aplicación, hermanos, que entonces al mismo tiempo debemos de atravesar cualquier tipo de aflicción en comunión con el Señor, en constante oración, en la soledad, meditando su palabra y contemplando la gloria de nuestro Dios. Lo único que nos va a sostener en esta vida, hermanos, en esta peregrinación, es nuestro pan de vida, que es Cristo el Señor, nuestro Salvador. Y así como Cristo, la última aplicación, así como Cristo es la luz del mundo, también nosotros somos llamados luminarias, luz de este mundo. Y estamos llamados todos nosotros a pregonar ese evangelio, ese mensaje de paz. Dice la Escritura, somos embajadores de Dios. Y estamos aquí entonces para rogarles a aquellos enemigos que todavía están sin Cristo, reconciliados con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. No te canses de predicar el evangelio. Y con esto terminamos la predicación y vamos a concluir con una oración, hermanos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has alumbrado con el conocimiento de salvación para el perdón de pecados. Y ahora te pedimos, Señor, que aquellos que no te conocen, Señor, el día de hoy puedan aferrarse a la cruz de Cristo. Que el día de hoy puedan contemplar las grandes misericordias, Señor. Que el día de hoy puedan ver que es gratuito y es solamente por la fe que ellos pueden pertenecer a tu reino. Que por ese motivo puedan arrepentirse, volverse de su pecado, despojarse de sus ídolos y puedan encontrar gozo, paz, salvación y vida eterna. Y que nosotros que ya estamos en tu reino, Señor, podamos ser fortalecidos para que podamos seguir alabándote, para que podamos seguir siendo consolados y para que sigamos nosotros, como tu mandamiento, extendiendo tu reino a todas las naciones, compartiendo de tu evangelio y no cansarnos de pregonarlo, porque es lo más precioso que tenemos en este mundo y por la eternidad. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.